confías. ¿Estás bien, Sturzenegger? Aparte es mentira lo que dice Sturzenegger. No, por supuesto. Porque el Andón ya advirtió Entonces, sobre el fentanilo. Lo que dice Federico Sturzenegger, apoyando su plan de desregulación de todo, y ayer contábamos, ¿no? Víctimas de fentanilo son las que están tratando de alertar a otras víctimas si puede llegar a haber ocurrido una muerte vinculada a la contaminación. Bueno, ¿para qué estaba? ¿No? Es una manera para decir, ¿para qué estaba? En síntesis, el problema del fentanilo es un problema del kirchnerismo, porque como el kirchnerismo era amigo del dueño de HBL Pharma, pasó el fentanilo contaminado. Bien, ¿eso es lo que dice Sturzenegger? Eso es lo que dice Sturzenegger. Entonces mejor que no esté. Esa sería la conclusión de Sturzenegger. Rara. Rarísimo. Está Pablo Sherlin en línea, diputado nacional, preside la Comisión de Salud. Pablo, Romina Mangel y todo el equipo de No Dejes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Romina, ¿cómo están ustedes? Bien, preocupados, digamos, porque no sé si hay una relación directa. Me costó honestamente entender como la explicación que daba Federico Sturzenegger, pero hoy había gente también muy preocupada por un brote potencialmente mortal en la contaminación de unos quesos. Entonces empieza a existir esta preocupación en la población si hay efectivamente un descontrol. Ahora, si hay una relación directa en que ese descontrol tiene que ver con las desregulaciones de este propio gobierno, que justifica porque mientras estaba regulado era amiga del kirchnerismo. Es raro todo. No, muy raro, muy grave, la verdad que la situación de fentanilo es una situación gravísima. Yo recordaba hoy en la comisión que, bueno, el ANMAT se crea en la Argentina a partir de una situación parecida que pasó con el propolio. En aquel momento se vendía esta cosa como medicamento, digamos, entre comillas, y se había contaminado con un anticongelante, dietilenglicol, que había generado muertes en algunas personas que lo habían consumido. A partir de ahí, la Argentina decide crear el ANMAT. Esto estamos hablando del año 92, no es una institución tan vieja el ANMAT, pero la verdad es que, digamos, a lo largo de estos años consiguió el prestigio suficiente para que los argentinos tuviéramos la confianza suficiente para que los medicamentos que compramos, las vacunas que se nos colocan, los medicamentos que se nos inoculan cuando estamos internados, damos por sentado de que hay alguien detrás que garantiza esa inocuidad, esa tranquilidad. Esto que ha pasado es un signo de alarma, es un enorme signo de alarma. Esto no se soluciona sin ANMAT, al contrario. Imagínate que si nosotros tuviéramos que empezar a hacer lo que dice Sturzenegger, es que cada vez que alguien nos quiera poner una ampolla, la pongamos a cultivar, a ver si cultiva alguna bacteria, y entonces no nos la pongamos. Es una cosa ridícula, absolutamente fuera. Pero Pablo Sherlin también lo que dice es que lo del fentanilo contaminado pudo ocurrir porque el dueño del laboratorio tenía relación con el kirchnerismo y la amistad con el kirchnerismo permitía que se pasaran por alto cuestiones nada más y nada menos que terminan hoy con 90 muertos, hasta donde sabemos. Bueno, digamos, eso habría que demostrarlo de alguna manera, pero la verdad es que sería una catástrofe. De todas maneras, si esto fuera así, si esto es porque no se controló, porque alguien es amigo de alguien, bueno, ahí hay más responsabilidades todavía. Ahora, lo que es claro es que el ANMAT debe controlar, y la responsabilidad la tienen en este gobierno los libertarios hace más de 2 años ya casi 2 años que están en el poder. Esto no entiendo por qué dicen del gobierno anterior. De todas maneras, yo no sé... Por la relación del dueño del laboratorio con quién era, particularmente con Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Entonces, como tuvo una relación previa, ahora no lo controlamos. Ese sería el planteo, digamos. Me parece medio traído los pelos. De todas maneras, lo que sí es seguro es que hay que investigar y que tenemos que llegar, porque los argentinos merecen tener la absoluta tranquilidad de que sus medicamentos y sus alimentos están controlados por alguien que sea, por supuesto, el Estado. No hay nadie que pueda hacer ese papel. Claro, no hay nadie que pueda hacer. El mercado solo no se va a autorregular, porque esta idea de que no, ¿quién va a querer contaminar a nadie? Bueno, no es que alguien quiera contaminar, pero sí alguien puede querer saltear algún proceso de control, algún proceso de filtrado, porque cuesta plata, porque es más barato no hacerlo. Sí, o que circulen productos vencidos o... Claro, por supuesto. Ahora, diputado, entonces, ¿qué tal? Sí. Agustín Álvarez Rey lo saluda, ¿cómo anda? Hola, Agustín. Muy bien. Pensaba, hoy estuve un rato largo escuchando la comisión, muchos de los diputados de la oposición apuntaron personalmente contra Sturzenegger por sus decisiones, pero lo que más me llamó la atención es esas 26 preguntas que tiene el pedido de informes al Poder Ejecutivo que se dictaminó hoy, donde uno piensa que son detalles que ya se tienen que conocer, que tendría que ser de público conocimiento, como dónde están los lotes, cuándo es la fecha de vencimiento, cómo fue la distribución, la trazabilidad, todo eso no lo conoce nadie.
No, sí, nosotros conocemos, te digo la verdad, más por versiones periodísticas que por datos oficiales. Nosotros necesitamos la versión oficial. Lo que sabemos es que hubo dos lotes contaminados, ambos lotes de 150.000 ampollas. Sabemos que uno de esos lotes no se distribuyó, el otro lote sí se distribuyó. De ese otro lote se logró recuperar sin aplicar más de 100.000 ampollas. Cerca de 40 y pico mil de ampollas se aplicaron en distintos lugares del país, y eso es la que generó este grupo de personas que se infectaron, que después habrá que analizar cada caso y ver qué pasó, cómo fue. La verdad que debemos este conocimiento a que el Hospital Italiano de La Plata se percató de que estas infecciones que tenían eran extrañas para las habituales que ellos tenían, y empezó a estudiar y encontró la contaminación. Cuando fueron, el ANMAT fue en ese momento al laboratorio y pidió la memoria de ese lote, porque todos los laboratorios guardan unas ampollas de memoria por cada lote. Esas ampollas de memoria estaban contaminadas. Ahora, todo esto que yo te cuento son datos no oficiales, por eso nosotros necesitamos del dato oficial, o sea, que esto nos lo informe ANMAT, nos lo certifique, que esto no es un dato periodístico, sino real, para de alguna manera, por un lado, ver quiénes son los responsables. Y sean quien sea el responsable, seguro el laboratorio es responsable, pero además puede haber responsabilidades en la falta de control, en la falta de seguimiento de las instrucciones del órgano de control, lo que sea, para que sepamos quiénes son y paguen las consecuencias por esto, sea quien sea el que fuera. Y segundo de esto es si hace falta algún cambio en alguna normativa para que esto nunca vuelva a pasar. Ahora, Entonces, ¿cuál fue la información, por lo menos, desafío que ustedes recibieron hasta ahora, o ninguna, digamos, pues estamos hablando de la comisión hoy que pide esta información al gobierno, pero la información oficial que hoy tienen, nada, ninguna, cero? Absolutamente nada, cero. Y quiero decir, tengo muy poca esperanza de que nos contesten, porque nosotros ya hemos hecho un montón de pedidos de informe al Ministerio de Salud de la Nación y nunca nos han contestado, digamos. O sea, quizá en este caso, que es más grave, gravísimo, diría yo, es el más grave que tuvo la Argentina en intoxicación por medicamentos, el más grave por lejos, ¿no? Estamos hablando de más muertos, que es incomparable, pero digamos, de más muertos que cualquiera de las grandes tragedias argentinas, 11, AMIA. Estamos hablando de una cosa muy grave, y realmente si esto es como se cuenta, por falta de control, por falta de filtrado, por algún problema en este tipo de procesos que habían sido controlados y no se hicieron caso, bueno, tenemos que saberlo. Y si acá hay alguna amistad que justifica esto, como sea quien sea, y tendremos que investigarla también. Acá no hay nadie que pueda ampararse en este tema, digamos. No, pero es importante, estamos escuchando al diputado nacional que preside la Comisión de Salud, porque acá, digamos, las suspicacias están a la orden del día, y entonces, bueno, sí, si fuese así, el espacio no se va a investigar, no se van a investigar ellos mismos. Por supuesto. Aparte no corresponde que uno se investigue a sí mismo. Lo que corresponde es que las instituciones funcionen. Y nosotros tenemos parte de control del Poder Ejecutivo y lo vamos a controlar. Digamos. No, pero a mí me importa, porque estamos escuchando ayer y decir, bueno, si hubiese sido que esto pasó o lo dejaron operar con reglamentación que estaba vencida o no, porque había una amistad con el kirchnerismo, el kirchnerismo lo investigaría igual, digamos. Por supuesto, bueno, absolutamente, ¿no? Pero dalo por descontado, Romina, absolutamente. Estamos hablando de una tragedia enorme. Acá no es que alguien pasó un semáforo. Esto es gravísimo lo que pasó acá, y realmente las consecuencias son gravísimas, y tenemos que expresar primero la solidaridad con las familias, que aún hoy hay muchas que no saben si tienen que ver los fallecimientos de sus familiares o no con esto. Ayer estuvieron es muy grave. Ayer se reunieron con parte del oficialismo, ¿no? Sí, algunos de los familiares. Sí, hemos tenido contacto con algunos de los familiares, pero la verdad es que es una cosa inverosímil que en la Argentina, con el nivel de sistema de salud que tenemos, con la calidad de los medicamentos que producimos, la Argentina tiene... Porque la verdad es que la industria farmacéutica argentina es muy buena, es de excelente calidad. Exportamos a toda América, a toda Latinoamérica, exportamos a Europa nosotros medicamentos. Nosotros tenemos en nuestra industria farmacéutica primer nivel de producción. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber alguno que haga cosas que no debe, y si no las debe hacer y pone en riesgo a la población, tenemos que identificarlo y sacarlo, digamos. Pablo, no quiero dejar de preguntarte también qué es lo que está pasando con este queso, un brote potencialmente mortal de listerosis, ¿no? Listeriosis. Sí, la listeria es una bacteria gran positiva y intracelular que puede generar, sobre todo en personas inmunodeprimidas o en embarazadas o en niños muy pequeños, enfermedades graves, sepsis, meningitis. No lo hace habitualmente en personas sanas y fuertes,
Y la manera de prevenir, porque en general se distribuye, se transmite a través de productos de la leche o del queso, qué sé yo, es usar leche pasteurizada, ¿no? Este tema, hay una onda ahora muy propagada por el actual ministro de Salud de los Estados Unidos, Kennedy, de tomar leche pura, ¿viste? Leche sin pasteurizar. Sí. Bueno, ese es un enorme error sanitario. Y esto, bueno, que nos sirva para la advertencia de no usar leche que no haya sido pasteurizada. Porque esto sí lo confirmó el Ministerio de Lugones, que hay un brote en Buenos Aires y en Tucumán ahora. Sí, por eso, sí. Algunos son quesos producidos en Tucumán. Por eso la leche tiene que estar pasteurizada. No se puede usar leche sin pasteurizar. Bien, Pablo Yedlin, en un día clave, la comisión, bueno, alguien tiene que hacerse cargo, no podemos, la verdad que nos pasa seguir escuchando familiares de víctimas que no son médicos, no son bioquímicos, no, y tienen que hacer la trazabilidad y ver y escuchar si en terapia intensiva había gente internada en la misma época en la que fallecieron sus familiares y tratar de entender si se usó el fentanilo contaminado. La verdad que parece absurdo, insisto, ¿no? En esta Argentina donde las víctimas son doblemente víctimas. Gracias, Yerlin, un abrazo. Romina, que esté muy bien. Bueno, ¿qué es?